Qué bendición, hermanos queridos, poder compartir este día con ustedes. Tengo el privilegio de traer la palabra de Dios en esta ocasión. Y bueno, quiero empezar compartiéndoles una historia personal. Tengo un hijo de 3 años y Josué, de 3 años, bueno, él tiene miedo a la oscuridad. Él quiere que la luz esté prendida del cuarto para poder dormir y que papá o mamá esté junto a él, porque no quiere quedarse solo con la luz apagada. Y bueno, yo quisiera que él no tenga miedo. Yo hablo con él, de hecho hemos orado juntos y le digo, no debes tener miedo. Pero creo que debo recordar que tiene apenas 3 años y es natural que a esa edad pues tengan temor de estar solos y mucho más cuando las luces están apagadas. Aunque quisiera que se comportara como un adulto, bueno, es un niño, tiene apenas 3 años y me recuerdo eso, ¿verdad? Es un proceso de madurez. La prédica o el mensaje de esta mañana la he titulado Un baño de verdad y de valor. Un baño de verdad y de valor. ¿Y qué tal si me acompañan? Leamos juntos la palabra de Dios. Ahí donde están, ustedes en su casa pueden abrir sus Biblias. Y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Miren, así dice la palabra de Dios. Juan 16, 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, poco antes de que le lleven hacia la cruz, bueno, les dijo eso a sus discípulos. Miren, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y un poco investigando sobre las cosas que están pasando ahora en nuestro tiempo, encontré unos artículos interesantes, unas noticias que publicó, por ejemplo, la agencia EFE Internacional. Esto fue publicado en marzo de este año y titulaba esta noticia que psicólogas alertan de posibles suicidios y efectos en la salud mental en los Estados Unidos. También el diario Clarín Internacional mencionó esta noticia. Dice, si se mantiene la cuarentena, los suicidios podrían superar las muertes por el virus, advirtió el ministro de Israel. Así que el aislamiento trae duros efectos colaterales, más allá del golpe a la economía, y quien se encargó de vertir su opinión fue el ministro de Defensa de Israel, Naftali Bennett. Advirtió que el país podría sufrir más suicidios que muertes por el coronavirus si se mantiene la cuarentena. Así lo expresó este diario. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, dirán ustedes, pastor, pero sabemos lo que está pasando, no es ajeno a nuestra realidad. Es verdad, cada una de las familias vive también su propia realidad, tiene sus propias necesidades físicas, emocionales, sentimentales, ¿verdad? Familiares, no se diga espirituales. Estamos pasando momentos difíciles, es verdad, pero quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón cuando leí este versículo de la palabra de Dios. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, y cuando el versículo dice de estas cosas, está hablando de todo un discurso que dio previamente y también de todas las enseñanzas que le dio a sus discípulos, ¿no? Y en este discurso, si ustedes pueden revisar más adelante, si lo desean, el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús está hablando acerca de sí mismo, que vino del Padre, pero que iba a regresar al Padre. Estaba preparando el corazón de los discípulos de que Él iba a dejarles, porque iba a morir, y también iba a resucitar e iba a regresar al Padre por el cual fue enviado. Y que además les va a dejar un consolador, que era necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, que es el consolador. Además, les habló de la traición. Si ustedes leen, ahí habló de la traición, que alguien les iba a traicionar, que alguien le iba a negar, mencionando a Pedro. Y también mencionó que el mundo iba a estar alegre con su sufrimiento, con su dolor, que la gente se iba a burlar de él. Y de hecho, eso pasó cuando Jesús fue crucificado. Habló del sufrimiento. Sí, él sufrió y sufrió terriblemente. Y me encanta pensar que cuando Jesús nos dice, miren, yo he vencido al mundo, Él está diciendo porque Él lo vivió. Él vivió el sufrimiento. Y hoy estamos pasando un momento de dolor y Jesús nos entiende. Créanme, Jesús nos entiende. Él vivió un sufrimiento mayor que el que estamos nosotros,
De alguna manera estamos en casa, pero Jesús fue latigado, fue puesto una corona de espinas, sufrió grandemente. Y Él habla con el ejemplo. Él habla con el ejemplo en ese sentido. Y creo yo que hay que darse a veces un baño de verdad. Digo esto porque en estos días estaba escuchando varias prédicas y a veces nos paramos los predicadores o quienes estamos dando un mensaje y damos solo palabras súper de ánimo y decimos, mira, esto va a estar bien, vamos a salir, no te preocupes. Y yo me he repetido muchas veces, esto pronto va a pasar, pero no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cuán pronto será que pase todo esto. Y creo que a veces debemos ser mucho más sensibles y humanos y reconocer delante de Dios que nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, quizás nos hemos sentido tristes, angustiados. Pues sí, incluso los que están ahí a la brecha, dándoles mensajes bíblicos, también se han sentido así. Yo me he sentido así muchas veces, angustiado. He querido ya salir de la casa. Hay días que como que me siento un poco más agobiado y otros días me siento mucho más fortalecido con el Señor. Entonces, hay que pensar e interiorizar cómo nos sentimos. Y quiero como decirles un punto a reflexionar, que está bien sentirnos tristes. Bueno, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, está bien sentirnos tristes. Sí, mira, a mí me encanta pensar en el rey David. David fue alguien que muchas veces se sintió agobiado y presentó su carga delante del Señor. Un ejemplo de ello es el Salmo 42. Si ustedes leen todo el Salmo 42, es un salmo en el cual él refleja su angustia, su tristeza, su preocupación. Déjame leerle un par de versículos de ese Salmo 42. Dice David, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente le preguntaba a David, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás sufriendo? ¿Dónde está tu Dios? Quizás te has preguntado eso también en ese tiempo. El versículo 5 de este salmo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En otro salmo, y hay muchos así, es el Salmo 34, versículo 19, también David expresa, muchas son las aflicciones del justo. Vamos a sufrir aflicciones y no con esto significa que hemos dejado de ser justos, porque muchas son las aflicciones del justo. Así que yo te quiero quitar un peso de encima. Eso he sentido este tiempo, esta semana, que sentirse triste, un poco angustiado, no es pecado, no está mal, no te sientas que te estás alejando de Dios. Está bien sentirse un poco triste, pero, escucha lo que viene a continuación, pero no está bien quedarse en esa condición. Claro, porque yo soy emocional, Dios me creó así con emociones y me puedo sentir triste por momentos, sentirme angustiado, no sé, desesperado, pero yo no me puedo quedar en esa condición, porque cuando yo me siento triste, cuando me siento débil, entonces debo ir donde Dios, derramar mi corazón y pedirle que Él me fortalezca. David lo entendió así, en el Salmo 42. Él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se hablaba a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué se turba mi corazón? Pero el versículo continúa y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que no está mal que te sientas por momentos triste, pero lo que debes hacer cuando te sientes angustiado es ir delante de Dios. Y me encanta cuando dice el texto que no, porque aún he de alabarte, no dejaré de alabarte, salvación mía y Dios mío. Tenemos que alabarle al Señor, pase lo que pase, porque en mis labios siempre habrá una alabanza a Él. Y creo que es lindo poder entender que cuando yo me siento triste, cuando yo me siento débil, yo puedo ir delante del Señor. Dios te hizo con emociones, Dios te hizo con sentimientos. Quizás necesitas desahogarte, quizás tú te estás poniendo fuerte porque tu familia necesita que tú estés fuerte. Pero es importante que te desahogues. Desahógate con Dios. Sepárate un momento, algún cuarto de la casa, anda al baño, pon llave y derrámate delante de Dios. Es importante derramar nuestro corazón. Quizás necesitas conversar con alguien. Yo te animo que busques un grupo de discipulado online. Se están reuniendo los grupos y necesitas tener un espacio, un grupo donde tú puedas desahogarte,
No te puedes quedar solo manteniéndote firme, fuerte y aparentando quizá estar fuerte por el bien de los demás. Porque necesitamos reconocer, darnos un baño de verdad de que sí estamos pasando una situación complicada que no nos hubiéramos imaginado pasar. No nos hubiéramos imaginado tener una reunión dominical como estas a través de una pantalla. Sí, es triste quizá no reunirnos juntos en el templo. Pero ánimo, ánimo. Es importante que en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, en medio de esa angustia, puedas derramar tu corazón delante del Señor. De hecho, Jesús lo dijo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Así que si tú derramas tu corazón delante de Él, si derramas tus lágrimas delante del Señor, Dios te consolará. Tenemos al Espíritu Santo que es el Consolador y está listo para consolarnos y Dios quiere que vayamos delante de Él. Bueno, y quiero decirte que hay una ventaja increíble cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. Cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos cargados, estresados, angustiados y vamos delante del Señor, mira, eso genera intimidad. Eso genera intimidad con el Señor. Es una muy buena manera, un buen propósito de darle al sufrimiento, de transformar el sufrimiento en bendición. Pues cuando tú vas delante del Señor, eso pues te da intimidad con el Señor. Así que busca desahogarte con el Señor. Recuerda, la aflicción produce intimidad con Dios, si así tú lo permites. La aflicción produce intimidad con Dios. Busca esa intimidad con Dios en medio de la aflicción. Aprovecha ese tiempo de dolor para tener una intimidad mayor con el Señor. Así que date un baño de verdad. Reconoce cómo está tu corazón y busca refugiarte en Él y que el Consolador te abrace y restaure tu corazón. Ahora, también es interesante lo que dice el versículo, Juan 16:33 que estábamos leyendo, y dice, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Bueno, Jesús les contó lo que iba a venir, todo lo que iba a sufrir Jesús les contó. Y era necesario que Jesús muera en una cruz para que nosotros tengamos paz, para que la humanidad pues sea reconciliada con Dios, porque el pecado nos había separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Si tú no conoces a ese Dios, quiero decirte que el pecado te está separando de Dios, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él pagó el pecado, Él murió por nosotros y a través de Él podemos tener paz. Era necesario que pasen esas cosas para poder tener paz, porque la paz no es solo un estado emocional. Yo no puedo sentir paz solo cuando las cosas van bien. La paz va mucho más allá de un estado emocional. Miren, el diccionario define la paz como ausencia de conflicto. Claro, que yo en mi casa quiero tener paz, yo no voy a pelear con nadie, yo voy a vivir en paz. Sí, bueno, tiene sentido evitar el conflicto o no tener conflicto más que nada para tener paz. Pero ¿sabes qué? La paz que Dios está hablando no es solo ausencia de conflicto, sino la paz que Dios está hablando es confianza, es fe. Es creer que Dios en medio del conflicto puede darte esa paz, que en medio del conflicto puedes estar seguro en Él. En medio de esta aflicción, en medio de la cuarentena, esta paz puede venir a tu vida y a tu familia, porque el conflicto está, la situación que estamos viviendo difícil está, pero en medio de ese conflicto puedes tener paz. Dios ya pagó el precio por nuestra paz, por tu paz, por mi paz. Así que es increíble pensar que en Dios podemos tener paz. Dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy como el mundo las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Una vez más, la Biblia nos recuerda que puede ser una opción que nuestro corazón esté turbado. Por eso la Biblia te dice, o la palabra de Dios dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque puedes tener miedo, porque puedes estar atribulado, porque tu corazón puede estar muy angustiado. Entonces, Dios sabe que tu corazón puede estar así. Dios sabe que puedes estar afligido y con temor. Y te dice, hey, no se turbe tu corazón, la paz que yo te doy, pues
va mucho más allá de las circunstancias. Confíen en Dios, dice 1 de Pedro 5:7, confíen en Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. En otra versión dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos queridos, como les digo, es algo que Dios ha hablado a mi corazón. Es un tiempo de sí, ser honestos, ser transparentes con Dios. Señor, así me siento. Pero en medio de ese sentimiento, de ese baño de verdad, de las cosas difíciles que estamos pasando, podemos tener un tiempo de intimidad con Dios y podemos refugiarnos en sus promesas, las promesas que Dios tiene para nosotros. No necesariamente ha parado el coronavirus, no ha parado la situación, quizás no ha quitado la circunstancia, pero en medio de la circunstancia que estás viviendo, Dios te puede dar paz, Dios te puede dar confianza, Dios te puede dar gozo. Quizás las circunstancias no paran, pero tú en medio de las circunstancias aprovecha para encontrar a ese Dios capaz de llenarte de esa paz. Job es un ejemplo de esto. Dios no le quitó todo lo que estaba viviendo, o detuvo todos los ataques del enemigo para todas las aflicciones que vivió. En medio de las aflicciones que él vivió, Job pudo encontrarse con Dios. Y puedo decir al final de sus días, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que seamos honestos con Dios. Ese es como mi primer punto. Seamos honestos con Dios. Démonos un baño de verdad y seamos honestos con Dios y derramemos nuestro corazón delante de Él. Pero también hay que darse un baño de valor. Así es, un baño de valor. Porque es un tiempo en el cual necesitamos confiar, de animarnos unos a otros, por supuesto. Es un tiempo que necesitamos mucho ánimo, mucha valentía, mucho valor que viene del Señor. Y Dios sabe, sí, Dios sabe que nos vamos a desanimar. Lo acabamos de decir. Recordemos nuestro versículo, el versículo que estamos mencionando en esta mañana. En estas cosas he hablado para que me tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Investigando un poquito, la palabra original quizá que se usa para confiar, se puede traducir de mejor manera como ánimo. Muchas versiones la traducen así. Ánimo, ánimo, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Bueno, es que implica el tener ánimo, o para animarnos implica confiar en Dios, ¿verdad? Así que, en otras palabras, tengan ánimo, confíen en Dios, porque Dios ha vencido el mundo. Y es que Dios está diciendo, Él poniéndose de ejemplo, el Señor Jesucristo, que Él ya lo ha hecho, así que tranquilos, ustedes son mis hijos, yo ya lo logré, yo vencí por ustedes, así que tranquilos, confíen, cobren ánimo. Es como que una persona tiene un desafío de subir a una montaña, ¿no? Un escalador está subiendo una montaña, un experto escalador, ¿verdad? Está subiendo una montaña con un aprendiz. Pero él como que avanza un poco más, está con estas cuerdas sostenidas ahí y avanza un poco más y llega quizá ya a un punto, a la cumbre, a un punto seguro, y el que está abajo, pues seguro también con la cuerda, pero está mucho más abajo, le está viendo y el que está arriba le dice, hey, tranquilo, se puede, mira, yo lo acabo de lograr, sí se puede, confía, ten ánimo, tú puedes avanzar. Un poco esa es la idea, que debemos confiar en el Señor. Pero es interesante cómo este versículo en otras versiones dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. En otra versión dice, sean valientes. Bueno, ¿qué significa ser valiente? El diccionario lo define, o la define, a la valentía como la determinación de enfrentarse a situaciones difíciles. Bueno, me parece interesante, pero leyendo un poco la palabra de Dios en el plan de lectura semanal que nos correspondía, bueno, en Deuteronomio hay un versículo que me llama mucho la atención. Deuteronomio 2:28 dice, da instrucciones a Josué, Dios hablando a Moisés, y le dice, da instrucciones a Josué, anímalo y dale valor. Anímalo y dale valor. Y pensaba un poco que en estos tiempos necesitamos un baño de valor. Necesitamos de valor, de valentía. Pero si tú no te sientes con mucho valor en este tiempo, con mucha valentía, bueno, quiero recordarte que Moisés, cuando Dios le llama, no era la persona más valiente. De hecho, Moisés se quejó, puso muchos pretextos antes de servir a Dios. Pero él fue cultivando esta característica en su vida mientras se encontraba con Dios.
mientras caminaba con Dios en el desierto. Él fue cultivando esta característica. Ahora Dios le pide a Moisés que enseñe este valor, esta valentía a su seguidor, a quien le tomará la posta, a Josué. Pero también el ser valientes, además de cultivar mientras caminas con Dios, también el ser valientes te da el tener tiempos en soledad con Dios. Moisés aprendió esto. Él se separaba del pueblo, armaba su carpa un poco alejado del pueblo para tener momentos de soledad con Dios. Y en los momentos de soledad con Dios, él retomaba el valor, la valentía, la fuerza, la fe, la paz, porque no era fácil dirigir al pueblo Israel en su trayecto en el desierto. Pero también una persona valiente cambia de mentalidad y avanza. No se queda en el pasado, no se queda en las cosas que está viviendo. Pablo ya lo dijo, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. También en Romanos nos menciona Pablo que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que no nos amoldemos a este mundo. Y Moisés tenía un gran desafío. Moisés no solo tenía que sacar a Israel de Egipto, sino que el trabajo más difícil que tenía era sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque los israelitas seguían añorando el poder regresar a Egipto. Varios pasajes, en honor al tiempo, bueno, ustedes pueden leerlos, Éxodo 14, pero por ejemplo el versículo 12 dice, ¿no es de esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo de Israel no logró, de hecho, esa generación no logró sacar a Egipto de su corazón. Preferían seguir esclavos, seguir cómodos en la esclavitud pasada. Y piénsalo por un momento. Es algo que he estado reflexionando. Quizá antes de esta cuarentena vivíamos muy cómodos. Cómodos en lo espiritual, cómodos en lo familiar o en lo económico. Y vivíamos cómodos y no teníamos un desarrollo espiritual, incluso estábamos con lo normal, vivíamos con lo normal. Pero ¿qué tal si por un momento reflexionamos que estamos en un momento de desierto y que en este momento de desierto podemos experimentar a Dios como nunca antes? Porque en el desierto Dios se manifiesta. En la esclavitud en Egipto no se manifestaba como se manifestó en el desierto con el pueblo de Israel. Así que hoy, si lo pensamos así, hoy en este desierto, en este tiempo difícil, podemos experimentar como nunca antes el poder de Dios, Así que, ¿qué tal si nosotros avanzamos? No nos quedamos en el pasado y avanzamos. Regresaremos poco a poco cuando los semáforos vayan cambiando de color y poco a poco regresaremos, pero no será igual. No vamos a regresar a la normalidad que conocíamos antes. Tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que avanzar como nunca antes en el Señor. Se requiere de valentía para avanzar. Quizá en ese tiempo de desierto vamos como nunca antes, a unirnos como matrimonios, como nunca antes, a que los padres se unan con sus hijos, que las familias sean reconstituidas, sean unidas como nunca antes. Así que piénsalo por un momento. Este tiempo podemos aprovecharlo para encontrarnos con nuestro Dios. Ahora, un valiente tampoco actúa como niños. Es interesante que leía un poco sobre Moisés y su tiempo ahí en el liderazgo durante el desierto. Y decía que los niños, que el pueblo de Israel actuó como niños en un parque infantil haciendo un berrinche. Tenían un problema y ellos se quejaban, murmuraban y querían regresarse a Egipto. En vez de actuar como adultos y decir, no, hay que afrontar esto, ya salimos de Egipto, ahora hay que meterle ñeque y hay que avanzar y conquistar la tierra prometida. Porque el niño es temeroso, el niño es inconstante emocionalmente, el niño hace berrinches, se queja por todo, tiene miedo, como les contaba en la historia de mi hijo pequeño al inicio de este mensaje. Pero es el tiempo de madurar. Y el que tiene un baño de valentía, el que tiene un corazón valiente, lleno de valor de Dios, aprende a madurar. Aprende a madurar y que este tiempo de pandemia, de encierro, nos enseñe a madurar personalmente, familiarmente, no se diga espiritualmente, sea un tiempo de crecimiento y de madurez espiritual. Y para terminar, el valiente ayuda a otros a ser valientes. Dios le dijo a Moisés, anima a Josué a ser valiente. Hoy quisiera desafiarte, querida iglesia, a que animes a otros a ser valientes. Muchos necesitan
de una palabra de ánimo. Muchos necesitan de que podamos fortalecerles en este tiempo en oración y con hechos, con palabras, llamándoles, cuidándoles. Así que yo les animo, querida iglesia, que nos demos un baño de verdad y nos refugiemos delante de Dios y que nos demos un baño de valentía en el Señor. Es el tiempo de seguir adelante, es el tiempo de buscar al Señor. Y Dios le dijo a Josué, quien toma la posta de este legado de Moisés, Dios le dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué tal que si ahí donde estás, oramos por un momento? Por favor, acompáñame en esta oración. Bendito Dios, yo quiero rogarte por las familias que nos están viendo, Señor. Cada familia ahí reunida en su casa. En el nombre de Jesús, tú te puedas mostrar poderosamente. Y Señor, si hemos estado afligidos o hemos estado cargados, pues podamos ser honestos delante de ti y que en el quebrantamiento podamos llegar a tener esa relación íntima con Dios y mejorar nuestra intimidad contigo. Señor, y ayúdanos a ser valientes. Que en este proceso podamos forjar carácter en nuestra vida. Que en este proceso, Señor, podamos depender de ti. Que no vivamos de la queja como niños, que no vivamos con temores. Y si tenemos temores, lo ponemos delante de ti, Señor. Te ruego, bendice, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a sobrellevar esto. Como hemos leído, en el mundo tendremos aflicciones. Tú ya viste este momento de la pandemia cuando dijiste esto. En el mundo tendrá que pasar una pandemia, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si tú, amigo, nos estás viendo en este momento y quizás no conoces de este Dios, no conoces de este Dios que estamos hablando, yo te quiero animar. Tú puedes tomar la decisión de invitar a Jesús a entrar a tu vida y aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Y Él puede guiarte en este tiempo tan difícil. ¿Quieres experimentar este Dios que estamos hablando? Bueno, te animo a que repitas esta oración. Hazlo con el corazón, con convicción, creyendo lo que vamos a decir. Repite esta oración, te guío ahí donde estás. Señor Jesús, di así, abre tus labios, ahí donde estás. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Reconozco que el pecado me ha separado de ti. Reconozco que te he fallado. Perdóname por mis pecados. Limpia mi corazón. Ayúdame en este tiempo de aflicción. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que si hiciste esta oración con fe, creyéndolo, pues el Señor está haciendo una fiesta grande en el cielo por tu vida. Escríbenos si hiciste esta oración. Queremos conocer más de ti, queremos apoyarte en este caminar, queremos apoyarte a ser valiente y darte valor en este tiempo que tanto necesitamos. Amada iglesia, sigamos adelante constantes en la oración. Disfrutemos del Señor en el tiempo del desierto. Y no se olviden, manténganse en casa, seamos obedientes a nuestras autoridades. Que Dios les bendiga.